Buenas noches, hermanos, bienvenidos un jueves más donde tenemos la oportunidad de estudiar la palabra del Señor en esta serie que hemos titulado El Sermón del Monte. Bienvenidos a cada uno de ustedes que están conectándose a nuestra transmisión hoy jueves. Estamos contentos porque hemos podido permanecer, hemos podido continuar con nuestros estudios y yo estoy seguro que está siendo de bendición para cada uno de nosotros. Si tú no has tenido la oportunidad de ver cada uno de nuestros estudios, te invitamos a que revises nuestra lista de reproducción tanto en Facebook como en YouTube y puedas, si te ha pasado alguno, puedes verlo y puedas estudiar el tema que se dio en esa ocasión. Estamos muy contentos porque sabemos que están conectadas personas que están interesadas en estudiar la palabra del Señor, porque hemos creído que en realidad lo que nuestra vida necesita es escudriñar esos tesoros que encontramos en la Escritura. Y el día de hoy vamos a tocar ya el estudio número 19 y vamos a ver la segunda parte del tema que iniciamos a ver el jueves pasado, y el tema es la ambición del cristiano, no la seguridad material, sino del reino de Dios, y es lo que vimos en el capítulo 6 de Mateo, versículos del 19 al 34. En el primer estudio bíblico, de la primera parte, el que vimos el jueves pasado, analizamos esta cuestión de que la preocupación es incompatible con la fe cristiana. Y hoy terminaremos a hablar de este interesante tema y muy desafiante, porque sin duda en estos tiempos de pandemia nuestra fe ha sido desafiada. Muchas de nuestras concepciones acerca de la fe cristiana han tenido que cambiar y analizar realmente lo que Dios espera de nosotros en este tiempo, y sin duda tenemos a la palabra del Señor que encontramos en ella principios que dan sin duda mucha bendición a nuestra vida. Así es que permíteme leer nuevamente el pasaje que estamos analizando para seguir estudiando esto que Dios está hablando acerca de confiar en el Señor. Mateo 6 del 25 al 34 dice de la siguiente manera: por eso les digo, no se preocupen qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen, dice ustedes, mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen, diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras de esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. El versículo 30 de Mateo 6 nos habla de aquellos que se afanan por la comida, por la bebida y por el vestido. Y nota bien cómo los llama Jesús. Les llama hombres de poca fe. La razón que da para llamarlos así, hombres de poca fe, es que en lugar de estar preocupados por tales necesidades, debemos de confiar en Dios. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque Dios nos ha creado. Dios sustenta nuestra vida en sus manos. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, ni tampoco nos sustentamos por nuestros propios recursos, sino que nuestra vida en realidad es un regalo de Dios. Él la provee. Por lo tanto, Dios es responsable de nuestro sustento. Es obviamente esto que estoy hablando, la vida, el sustento, el que nuestro cuerpo funcione orgánicamente para poder desarrollar nuestra vida, para poder ir a los lugares que frecuentamos, para hacer todas nuestras actividades. Eso es más importante que el alimento y la bebida que nos nutre.
Asimismo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es más importante que el vestido que lo cubre. Así que si Dios ya tiene cuidado de lo mayor en nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, ¿no podremos también confiar en que tendrá cuidado de lo menor en nosotros, como lo es el vestido, el alimento, la bebida? Tendremos que confiar en el Señor, porque ninguno de nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, para poder garantizar que despertemos, porque no es algo que nosotros provoquemos o produzcamos por sí mismo, sino es Dios quien sustenta nuestra vida. Y Jesús, un maestro increíble, utiliza el reino animal, el mundo animal, para reforzar la idea de que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros, y usa a las aves como ilustración de la provisión del alimento, y usa a las flores para ilustrar la provisión del vestido. Y en ambos casos, tanto en las aves como en las flores, dice Jesús: mírenlas, considérenlas. O sea, piensen en los hechos de cómo Dios cuida a las aves y a las flores. Jesús lo que quiere provocar en ti y en mí es crear una conciencia de aprender a descansar en la provisión del Padre. Que Dios sustenta nuestra vida, de que Dios tiene garantizado el sustento de las necesidades más básicas. Pues si Dios cuida de las aves que no siembran ni ciegan ni recogen en los graneros, si Dios cuida de la hierba común que mañana es echada al horno, ¿cómo no cuidará de tu vida y de mi vida? En pocas palabras, nuestra vida está segura en Él. Así que con esta idea que tenemos ya, tal vez surgen algunos problemas que debemos de analizar para no caer en malas interpretaciones acerca de qué significa verdaderamente confiar en el Señor y decir que Él es nuestro proveedor. Lo primero que quiero decir es que los cristianos no estamos exentos de ganarnos la vida. Al sabernos cuidados por el Señor y creer que el Padre es nuestro proveedor, no podemos sentarnos en una silla, cruzarnos de brazos y decir: como Dios dijo que proveería mi vida, entonces voy a esperar a que caiga del cielo la provisión que Él me prometió. Nos sorprenderíamos la cantidad de personas que piensan de esta manera. Pablo, hablando de esta idea, diría lo siguiente más tarde: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y Lutero retoma la idea de Pablo y la expresa de la siguiente manera: Dios, dice Lutero, no quiere saber nada con los perezosos, los vientres glotones que no están preocupados ni ocupados. Actúan como si solo tuvieran que sentarse y esperar que Él dejara caer un ganso asado en sus bocas. Si analizamos más a profundidad las palabras de Jesús sobre lo que está hablando de la confianza, tenemos que responder: ¿cómo alimenta Dios a los pájaros? Una respuesta sería, tal vez alguien puede responder: Dios no lo hace porque ellos mismos se alimentan. Notemos bien que la forma en que Dios alimenta a los pájaros no es extendiendo su mano divina llena de comida sobre la boca de los pájaros, sino que lo hace proveyendo alimento a través de la misma naturaleza, a través de los medios que Dios ya ha dispuesto para que ellos se alimenten. Y algo similar sucede con las plantas. Con el ser humano sucede de la misma manera. Dios provee, pero aún tenemos que cooperar. Cuenta la historia de un misionero llamado Hudson Taylor. Un misionero que viaja a China en el año de 1852, y él aprendió la gran verdad de que Dios proveyera todo y que cuidara su vida en una experiencia muy complicada. Se cuenta que en su primer viaje a China, el barco en el que él iba viajando enfrentó una tormenta violenta que ellos pensaron que no iban a sobrevivir después de esa tormenta, mientras el barco transitaba frente a las costas Gales. Hudson Taylor creyó que tener un salvavidas puesto sería deshonrar a Dios, por lo que se lo quitó. Se quitó el salvavidas.
más tarde se daría cuenta que fue un gran error quitarse ese salvavidas. El uso de los medios, mis amigos, mis hermanos, no tiene que reducir nuestra fe en Dios, de ninguna manera. Lo mismo sucede hoy frente a la pandemia que estamos enfrentando todavía del COVID-19, con el uso del cubrebocas. Es increíble ver la cantidad de personas que afirman que usar un cubrebocas es falta de fe. La Escritura, en esto que estamos analizando, es muy claro lo que nos está diciendo. Aunque Dios provee alimento para las aves, ellos tienen que buscarlo. Dios dispone las cosas, pero ellos son partícipes, son copartícipes en la provisión que Dios da para sus vidas. Así que muchas cosas pensamos, hacemos y no hacemos por falta de fe, o pensamos que estamos demostrando una falta de fe. Así es que confiar en la provisión del Señor no es cerrar nuestra visión de vida, antes viene saber que Dios, a través de los medios que ya ha dispuesto, como lo es la agricultura, la pescadería, los carniceros, los proveedores, el servicio, todo este tipo de cosas que suceden a nuestro alrededor, Él provee. Se trata de tener confianza sencilla en nuestro Padre Celestial, pero no en una fe ingenua ni una fe añeja. Otro problema que puede surgir respecto a esto es que los creyentes no estamos exentos de la responsabilidad hacia los demás. Si Dios promete alimentar y vestir a sus hijos, ¿cómo es que muchos están mal vestidos y desnutridos? La pregunta es más compleja de responderla de lo que parece. La realidad es que Dios ha provisto suficientes recursos en tierra y mar. La tierra da luz a plantas que producen semillas y árboles que dan frutos. Los mamíferos, las aves, los peces que Él ha hecho fecundan y se multiplican en cantidades increíbles. Pero los hombres han acumulado y destruyen y malgastan estos recursos y no los comparten. Es el Evangelio de Mateo que más adelante nos hará el énfasis acerca de que tenemos que dar comida al hambriento y vestir al desnudo, y que seremos juzgados de acuerdo con ello. El hecho entonces de que Dios alimente y vista a sus hijos no nos exime a ti y a mí de ser agentes a través de los cuales Dios use nuestras vidas para que Él vista a aquellos que están en necesidad o alimentemos a aquellos que están en hambre. Otro aspecto que puede surgir en esto que estamos hablando es que los creyentes no estamos exentos de experimentar problemas. Es cierto que Jesús prohíbe a su pueblo que se preocupe, pero estar libre de preocupación y estar libre de conflictos son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo. Cristo nos ordena que no nos afanemos, pero no promete que seremos inmunes a toda desgracia. La verdad es que debemos tener bien presente que en nuestra vida estarán presentes los problemas. Habrá problemas. Ser libre de la ansiedad no nos garantiza una vida libre de problemas, sino que en medio de esos problemas Dios garantiza que podamos estar libres de ansiedad, porque podemos estar seguros y descansados de que Dios está al cuidado y tiene control de todo lo que gira a nuestro alrededor. Dirá Pablo a los romanos más adelante en el Nuevo Testamento: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es razonable, amigos, poder confiar en el amor de nuestro Padre Celestial aún en tiempos de conflictos como lo que estamos viviendo. Recordemos entonces que a los hijos de Dios no se les promete libertad ni del trabajo, tenemos que trabajar. No estamos exentos de las responsabilidades, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. No estamos fuera del conflicto, sucederán conflictos en nuestra vida, sino lo que Dios nos dice, Jesús nos dice, es que estaremos libres de preocupación. La preocupación inclusive se nos prohíbe. El creyente tiene prohibido preocuparse en este sentido de lo que estoy hablando, porque la preocupación es incompatible con la fe cristiana, porque hablar de preocupación es negar las promesas que Dios nos ha hecho en su Escritura. Preocuparnos es creer que Dios no va a obrar a nuestro favor.
Por lo tanto, la preocupación es algo que se nos pide no practicar. Pero no obstante, hablar de confianza en el Señor es reconocer, ¿verdad?, que estar desconfiados de que Dios vaya a hacer algo en nuestra vida es falta de sentido común. Jesús nos dice que toda nuestra preocupación es sobre el mañana, la comida, el vestido, cualquier otra cosa. Toda esa preocupación se experimenta en el presente. Pero la ansiedad, que por definición es el exceso de preocupación por el futuro. Mira, el consejo popular dice de la siguiente manera: no te preocupes, quizá nunca suceda eso que te preocupa. Aunque suena un poco insensible lo que acabo de decir, tal vez en el fondo tiene algo de verdad. La mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos, nuestros más grandes temores por aquello que va a pasar, no suceden en realidad. Son pocas cosas de aquellas que nos preocupan, que estamos ansiosos por el futuro. No llegan a realizarse, por lo tanto, ya nos desgastamos por aquello que ni siquiera sabemos que va a pasar y que en la mayoría de los casos no sucede. Preocuparnos, amigos, hermanos de Central Cabo, es una gran pérdida de tiempo. Es una gran pérdida de ideas. Es una gran pérdida de energía, de nuestra fuerza. Necesitamos aprender cada día a vivir confiados en el Señor. ¿Es necesario hacer planes para eventualidades en el futuro? Claro que sí. Debemos de ser responsables con lo que nos corresponde. Pero no debemos de preocuparnos a tal grado de estar ansiosos por el futuro. En la gran mayoría de nuestras preocupaciones son inútiles. Son cosas que ni siquiera sabemos que van a pasar. Así que nosotros debemos de estar confiados en el Señor. Y el versículo 33 de Mateo 6 nos habla de lo que realmente sí debemos de centrar nuestra atención. Dice Jesús, hay muchas cosas por las cuales nos estamos preocupando y estamos centrando nuestra atención. Aquello que te quita el sueño, aquello que roba tus pensamientos, en aquello que te centras en el día a día. Y nota bien que muchas de esas cosas tienen que ver con el dinero, con la provisión. Debemos de confesar que en algunas ocasiones vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones financieras y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a salir de esas situaciones en las cuales nos hemos involucrado, pero que podamos ser mejores mayordomos de los bienes que Él nos ha entregado. Pero hablar entonces de aquello que realmente debemos de estar puesta nuestra atención, Jesús lo dice. Y Él dice que lo que debe de robar y llamar nuestra atención es buscar el reino de Dios y su justicia. El creyente debe de mirar más allá de la comida, del vestido, de la bebida. Debemos de ir más allá de aquellas cosas materiales. Hay algo que debemos de anhelar, algo más grande, algo más elevado, y son los valores espirituales. No nuestro propio bien, sino el reino de Dios y su justicia. Tal vez te haces la pregunta que yo en algún momento me hice. ¿Qué significa buscar el reino de Dios primero? Antes de definir cómo buscamos el reino de Dios, debemos tal vez de definir qué es el reino de Dios. El reino de Dios pudiera darte una definición, aunque pudiera haber más definiciones y pueden ser mucho más extensas. El reino de Dios es el dominio de Jesús sobre su pueblo en bendición total y en demanda total. Es decir, el pueblo de Dios son aquellas personas que se han humillado, se han arrepentido, creen en Jesús, se someten a su voluntad. En pocas palabras, nacen de nuevo. Todas estas características que yo te acabo de mencionar son las características del pueblo de Dios, el pueblo genuino. Buscar el reino de Dios entonces es desear que esta palabra, este evangelio se siga extendiendo en las personas que están a nuestro alrededor. Pero el deseo comienza con uno mismo. Primero nosotros debemos de ser impactados y transformados por el poder del evangelio. Y en segundo aspecto tenemos que rendir a Dios muchas cosas que están en nuestra vida. Por ejemplo, debemos de someter a Dios, a la voluntad de Dios, el hogar, el matrimonio, la familia,
la moralidad personal, la vida profesional, la ética en los negocios o en el trabajo, nuestra cuenta bancaria, la declaración de impuestos, el estilo de vida, la responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno de nosotros, que en las próximas semanas, ¿verdad?, ejerceremos el voto, que es parte de nuestra responsabilidad ciudadana. Todo este tipo de cosas están inmersas en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es la voluntad de Dios en toda nuestra vida, completa, entera. Así que buscar entonces el reino de Dios y su justicia, o primeramente estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de esta preocupación por seguir dando testimonio del evangelio de Jesús en la tierra. Deseamos que el reino de Dios se extienda. Y mira, la iglesia solo es iglesia cuando proclama las verdades del evangelio. Y no lo hacemos, ¿verdad?, en primera instancia por la felicidad de las personas. Esa no es la motivación primaria. Claro que es el efecto del evangelio cuando llega a las personas. Pero la primera motivación es que podamos darle gloria a Dios en obediencia, porque es un mandato y hay que obedecer al Señor. Buscar el reino de Dios entonces significa tener un profundo deseo y orar fervientemente por la consumación final de los tiempos, en donde todos los enemigos, escucha muy bien, todos los enemigos se han puesto por estrado a sus pies y el reino de Dios sea incuestionable. Pero otro aspecto necesario que dice Jesús que debemos de buscar es la justicia de Dios. No sabemos por qué Jesús hizo una distinción entre el reino de Dios y la justicia de Dios. Pero el reino de Dios es solo donde Jesús es conscientemente reconocido. Y aquí cabe mencionar una distinción entre el cristianismo genuino y algo que yo llamo como el cristianismo cultural. El cristianismo cultural es aquel cristianismo que en ocasiones es heredado en la familia de generación en generación como una forma de cultura, como un estilo de vida, pero no un estilo comprometido con Dios. La cultura no llega a transformar el corazón ni las actitudes de las personas. El cristianismo genuino, en cambio, es aquel en donde la persona ha nacido de nuevo, ha visto su reino, ha entrado en el reino de Dios y por lo tanto busca el reino y proclama las verdades de salvación a los demás. Pero la justicia de Dios es un concepto todavía mucho más amplio y tiene que ver con la justicia que se ve manifestada en nuestra sociedad, la justicia social y la justicia individual. En el Antiguo Testamento, los profetas, una de las mayores denuncias que hacían de pecado era la cuestión de la injusticia social, de cómo algunos estaban abusando de aquellos que estaban en necesidad. Al pobre, lo que no tenía, eso se lo quitaban y lo hacían todavía más pobre. El profeta Amós es un claro ejemplo en que no solamente los profetas denunciaron las injusticias al pueblo de Dios en el caso de Israel y el reino de Judá, sino que Amós lo hace a través de las otras naciones, porque también estaban haciendo injusticia social. En pocas palabras, Dios aborrece la injusticia y ama la justicia donde quiera que ella se encuentre. Por lo tanto, buscar primero el reino de Dios es evangelizar, es proclamar las verdades del evangelio. Porque el reino de Dios se extiende solo cuando el evangelio de Cristo es predicado, oído, creído y obedecido. Sí, pero también buscar primero la justicia de Dios también es evangelizar. Pero también nos comprometemos con acciones y conductas sociales para extender ese evangelio que transforme nuestras comunidades. Mira, Jesús no solamente viene a limpiar nuestros pecados, a limpiar nuestra conciencia y a salvar nuestra alma. Jesús es capaz de transformar nuestra realidad social. En pocas palabras, Jesús quiere que nuestras comunidades sigan desarrollándose, puedan crecer, puedan tener mejores oportunidades, haya más equidad, tengan más oportunidades de vida, que su calidad de vida aumente, mejore radicalmente. Ese es el evangelio de Jesús, el evangelio integral que transforma nuestra vida. Por lo tanto, el deseo cristiano no debe de estar centrado en mi comodidad,
en mi bienestar, en mi posición o en mi poder. Ya hemos visto que todas esas cosas son secundarias. Lo que el verdadero cristiano debe de estar buscando y anhelando es ver a Dios coronado en gloria y darle el honor como corresponde, un lugar supremo. Y dice Jesús que después de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Todas nuestras necesidades básicas que tú y yo tenemos. Todas las necesidades materiales nos serán provistas. Si hay algo por lo cual debemos de estar preocupados y ansiosos, es porque nuestra fe crezca. Es porque podamos avanzar en la carrera cristiana. Es que podamos madurar en nuestro cristianismo, en nuestro carácter. Que cada día nos parezcamos más a nuestro Maestro. Pero también debemos anhelar el desarrollo de nuestros dones, de nuestros talentos. Ampliar nuestras posibilidades, extender nuestra influencia y, ¿por qué no?, ser ascendidos en el trabajo, tener una mejor calidad de vida, pero ya no para un beneficio personal propio, sino para que la gloria de Dios, para darle gloria a Dios y que el reino de Dios y su justicia se siga extendiendo donde quiera que Dios te ha plantado. Nota bien entonces que lo que Jesús nos está diciendo es que muchos de nosotros tenemos el enfoque equivocado. Centramos nuestra atención en nuestras deudas. Centramos nuestra atención en qué será el día de mañana. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener eso que necesito? Dice Jesús, es una cuestión de perspectiva y de visión. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo. Cuando eso hagas, todas las necesidades que tú tienes te serán añadidas. Pero muchos en cambio actúan de manera inversa a la propuesta que Jesús nos hace. Suplen sus necesidades materiales, suplen sus sueños, sus anhelos aquí en la tierra y después buscan darle gloria a Dios. En la lógica o en la propuesta que Jesús nos ofrece es buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque sabe muy bien que una persona que hace lo contrario fácilmente abandonará las filas de la fe. Pero aquellos que están centrados su mirada en Jesús, en su reino y en su justicia, sabe muy bien que esas personas permanecerán y sus necesidades más básicas serán suplidas en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una oración en esta hora y le pedimos al Señor que nos ayude a centrar nuestra mirada correctamente y podamos juntos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por la palabra que hoy has puesto en nuestros corazones. Sin duda nos desafía, sin duda nos estremece al punto de que muchas cosas, Señor, tienen que ser cambiadas en nuestra forma de ver la vida cristiana. Señor, pero tu palabra es segura. Tu palabra nos ofrece vida, una vida en abundancia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este video en cualquier parte donde ellos se encuentren, Señor, que podamos disfrutar de esas bendiciones, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que todas nuestras necesidades serán añadidas. Si algunos de nosotros pensamos de manera incorrecta de este principio que tú nos ofreces, ayúdanos a cambiarlos. Ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tú eres quien dispone todas las cosas. Tú eres Dios soberano que cuida de los suyos. Que así como cuida de las aves del campo y de las flores, Señor, tú cuidarás de cada uno de tus hijos por quien tú diste la vida y le diste salvación. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, amigos, gracias por llegar con nosotros hasta este tiempo, hasta este momento de este estudio bíblico. Contentos estamos porque estamos descubriendo estas verdades que estoy seguro que Dios quiere que aprendamos y que pongamos en práctica continuamente. Te esperamos el próximo jueves para continuar con nuestros estudios bíblicos del Sermón del Monte. Si alguno de los estudios se te ha pasado y no has podido verlo, ve a la lista de reproducción, encuentra el estudio que no has podido ver
y estudia la palabra del Señor juntamente con nosotros. Esos recursos los ofrecemos desde la Pastoral de Central Cabo para que la vida de cada uno de nosotros siga creciendo y avanzando. Si estás en Cabo San Lucas, nos daría mucho gusto poder verte en alguno de nuestros 3 servicios: 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Es necesario reservar un lugar, por lo tanto te pedimos que entres a nuestra página de Facebook Central Cabo, facebook.com/Central Cabo, y ahí puedes reservar un lugar o los lugares necesarios para poder asistir el día domingo, para que juntos adoremos al Señor, nuestro Dios que vive, que reina, y celebramos que Dios está con nosotros. Que tengas un excelente fin de semana, Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves.